A pesar de la distancia que nos separa unos de otros, Dios continúa permaneciendo en nosotros. Bienvenidos al culto de acción de gracias de la comunidad evangélica Amados de Dios, llamados a ser santos, llevando la palabra de Dios a todo pueblo y nación. Comenzamos. Para mí ya no hay condenación, hay libertad. En lo suave de tu presencia quiero vivir. En lo suave de tu presencia quiero morar. Y permanecer el tiempo que sea necesario hasta que te formes tú en mí. Y permanecer el tiempo que sea necesario hasta que te formes tú en mí. Esta casa será llena de tu gloria, y esta casa será llena de tu gloria, y esta casa será llena de tu gloria, y esta casa que soy yo será llena. En lo suave de tu presencia quiero vivir. En lo suave de tu presencia quiero morar y permanecer el tiempo que sea necesario hasta que te formes tú en mí. Y permanecer el tiempo que sea necesario hasta que te formes tú en mí. Y esta casa será llena de tu gloria, y esta casa será llena de tu gloria, y esta casa será llena de tu gloria, y esta casa que soy yo será llena, y esta casa será llena de tu gloria, y esta casa será llena de tu gloria, y esta casa será llena de tu gloria, y esta casa que soy yo será llena. Ven, Espíritu, oh ven, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, oh ven, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor.
Espíritu, oh ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Muy buenas, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Y antes de iniciar el mensaje de la palabra del Señor, le invito a que me acompañen a un momento de oración, de tal manera que sea el Señor ministrando por medio de su palabra a nuestras vidas. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, una vez más venimos ante tu presencia con el propósito que sea usted ministrando a la vida de tu pueblo, a la vida de tus hijos, por medio, Señor, de la exposición de tu palabra. Séquese la hierba y marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Sea por medio de ella, Señor, una vez más, trayendo fortaleza, trayendo reflexión y dirección, y que por medio de ella podamos escudriñar y conocer nuestros corazones, de tal manera, dador de la vida, que hagamos los cambios necesarios para ir avanzando y creciendo, Señor, en tu palabra y llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Te lo pedimos, Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, le invito que estén buscando en el libro de Segunda de Crónicas, donde vamos a basar la enseñanza, la predicación de la palabra de Dios en este día. Segunda de Crónicas, su capítulo 26, del verso 3 al verso 4. Leemos la palabra de nuestro Dios. De 16 años era Usía cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolía de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasía su padre. Quiero comenzar esta predicación haciendo referencia en Romano, su capítulo 15, su verso 4, que dice así: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Aquí podemos ver, mis amados hermanos, que todo lo que se ha escrito, Dios ha permitido que se escribieran para nuestras enseñanzas. Y justamente a través del libro de los Reyes y el libro de Crónicas, Dios nos habla de los éxitos y los fracasos de los reyes que tuvo el pueblo de Israel. Podemos hacer referencia de algunos de estos reyes, entre los cuales el rey David, llamado el dulce cantor de Israel, el rey que fue conforme al corazón de Dios. Otro, el rey Salomón, el rey que lo tuvo todo, el más rico y sabio
y que tuvo mayor éxito en su tiempo. Podemos de igual manera hablar del rey Jeroboam I. Fue directamente llamado por Dios para llevar a cabo una reforma, pero este primer rey del norte demostró ser uno de los peores reyes de Israel. Tanto fue así su situación que los reyes subsiguientes al que hicieron los malos eran descritos como reyes que anduvieron en el camino de Jeroboam. Es decir, que Jeroboam vino a ser referencia de todos aquellos reyes que hicieron lo malo delante de Jehová. ¿Qué decir del rey Roboam? Este fue un rey muy irregular, ya que algunas veces obedecía a Dios y escuchaba la voz de los profetas y otras veces no. Otro, el rey Elán, que reinó apenas 2 años. Este fue asesinado por sus comandantes de carro de combate mientras estaba borracho. Otro, el rey Acab, que reinó 22 años. Se dice con relación al rey Acab que si hubiera habido una elección para elegir el peor rey de todos los reyes que tuvo Israel, Acab ganaría casi por unanimidad, ya que se casó con la famosa Jezabel. Otro caso es el rey Josafat. La Biblia nos narra que en su reinado de Judá disfrutó de paz y de prosperidad de parte de Dios, ya que fue un buen rey. La historia continúa. El rey Ezequías, mis queridos hermanos, fue uno de los mejores y más importantes reyes de Judá, ya que llevó al pueblo al arrepentimiento y a la santidad con Dios. Otro, el rey Manasés, fue el peor reinado que hubo en Judá, al punto que llevó al pueblo a la adoración de los signos zodiacales. Y otro, que vamos a hacer referencia y sobre el cual vamos a basar el mensaje en el día de hoy, es el rey Josías. Se dice que fue el mejor rey. Llevó al pueblo a una reforma espiritual y en su reinado el pueblo experimentó un gran avivamiento. Se dice de este rey que no hubo otro rey antes de él y después de él que buscó a Dios fervientemente, quien fue un ejemplo a imitar para nuestras vidas. Este fue el rey Josías, el último que hago referencia. Sin embargo, hubo un rey que a través de su reinado, hoy Dios nos va a hablar, y su nombre es el rey Uzías. Y el título del mensaje que grafica su reinado es De la gracia a la desgracia. ¿Quién fue el rey Uzías? Escuche esto, mis queridos hermanos. El nombre Uzías proviene del hebreo que significa fuerza de Jehová, es decir, Jehová fortalece. Su nombre indicaba su personalidad, su vigor. Era un rey esforzado, con fuerza. Era la actitud que la Biblia nos habla del apóstol Pablo cuando nos dice en Romano, escúchese esto, su capítulo 15, su verso 19 al 20. Escuche, por favor. Romanos, su capítulo 15, del 19 al 20. Y con potencia de señales y prodigio, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por todo alrededor hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de tal manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar en fundamento ajeno.
podemos ver aquí, la palabra esforzado indica dar más allá de tus capacidades normales. Este rey Usías comenzó a reinar a la edad de 16 años y reinó 52 años. El nombre de su madre es Jecolía, que significa Jehová capacitará. Es decir, que fue una madre que se preocupó en capacitar a su hijo para servirle al Señor. Y vemos como dice, segunda de Crónicas, su capítulo 26, su verso 3. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén, y el nombre de su madre fue Jecolía de Jerusalén. Este rey en su comienzo hizo lo recto delante de Jehová, como lo hizo su padre, es decir, imitó a su padre. ¿Qué nos dice el verso 4 de segunda de Crónicas, su capítulo 26? E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasía, su padre. Es decir, el rey Usías siguió el consejo y el camino y el ejemplo de su padre Amasía. Este rey se preocupó por ser un buscador de Dios, de buscar a Dios, ya que la palabra persistir en el hebreo proviene de la raíz java, que significa ser, respirar, indicando con esto que toda su vida, todo su proceder, toda su fuerza estaba dirigido en buscar a Dios, en buscar a Dios. Como dice el verso 5, persistió en buscar a Dios, es decir, se esforzó, su respirar, su acción era con el fin de agradar y de buscar al Señor. Otro punto interesante del reinado de Usías es que fue prosperado por Dios. Acompáñenme, seguimos. Recuerden, estamos estudiando el reinado de Usías, su capítulo 26 al verso 5. Nuevamente, segunda de Crónicas, su capítulo 26, verso 5, dice así: y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visión de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, Dios lo prosperó. La palabra prosperidad proviene del hebreo sarach, que significa empujar hacia adelante. Es decir, cuando dice que fue prosperado por Dios, es que la mano de Dios lo empujaba, lo guiaba, lo dirigía. Allí estaba la mano de Dios, llevando sus planes, sus propósitos, la meta que este rey se había propuesto, tenía la aprobación de Dios. Es decir, cuando hablamos de prosperidad, no está relacionado directamente a tener o a hacer dinero, sino por el contrario, indica la acción de Dios con su mano de empujarte a emprender proyectos, metas, planes y otras acciones, las cuales son y tendrán la aprobación y el respaldo de Dios para su gloria. Fue un rey que se dejó enseñar y dirigir por el hombre de Dios, es decir, por el profeta de aquellos tiempos, que era el profeta Zacarías. Y es como nos dice en el verso 5, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Y oiga lo que dice la Escritura con relación a Zacarías: entendido en visión de Dios, y en los días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Veamos, la versión lenguaje actual con relación a este texto dice: el profeta Zacarías le enseñó a Usías a respetar y amar a Dios. Mientras el profeta vivió, Usías obedeció a Dios y por eso Dios lo hizo prosperar. La versión Jerusalén dice de la siguiente manera este texto: con el fin
de que podamos tener la importancia que tuvo en la vida de Usías el profeta Zacarías. Fíjese cómo dice la versión Jerusalén. Y buscó a Dios durante la vida de Zacarías, que le instruyó en el temor de Dios, y mientras buscó a Yahvé, Dios le dio prosperidad. Aquí hay una gran enseñanza, mis queridos hermanos. Un principio de honra para aquellos que Dios nos ha dado el privilegio de ser sus escuderos. Mientras nosotros honremos y valoremos a aquellos hombres y mujeres que con su ejemplo nos han enseñado a amar, a temer a Dios, y nos mantengamos dentro de ese orden, seremos prosperados por Dios. Es decir, dos cosas que fueron fundamentales para que el rey Usías fuera prosperado. Número uno es que buscó a Dios, y número dos, que se dejó guiar, se dejó dirigir por el profeta de su tiempo, que era Zacarías. Esto me hace acordar un testimonio. Mi madre en una oportunidad me expresó esta palabra: hijo, yo no sé para quién estoy trabajando. No lo sé. Pero sí te puedo decir, mientras usted le sea fiel a Dios, Dios lo prosperará. Qué lindo. Dios lo prosperará. Y es muy importante, mis queridos hermanos, comprender esta verdad sine qua non, de la manera que continuemos buscando a Dios y nos dejemos guiar por nuestro mentor, a esa persona al lado que nos enseñe los principios, la palabra de Dios, y hagamos caso, seremos prosperados. Dios, escuche esto, ha permitido que alcance metas, que avance, que logre metas. Y todas esas metas se van a lograr y alcanzar de la manera que obedezcamos al Señor. Dios nos coloca de referencia de lo que Él quiere hacer con nuestras vidas, a nuestros padres, a nuestras madres, líderes espirituales, pastores. Esto con el fin de que la virtud de estas personas de gran significado en nuestra vida sea para nosotros una partida de inicio, y el modelo de vida de ellos sea nuestro principio de arranque para que podamos, o Dios haga con nuestra vida los propósitos que Él se ha cumplido. Es decir, mis queridos hermanos, a ese líder, a ese siervo de Dios que Dios ha puesto y te ha colocado a tu lado, el 100% de él que sea tu cero, para tú avanzar en los caminos del Señor. Veamos algunos detalles con relación al rey Usías. El rey Usías vio la gracia de Dios reflejado en todo lo que hacía. En todo lo que hacía. Ejemplo. Dios le entregó las principales ciudades de los filisteos, entre ellas la ciudad de Gat. Fíjese lo que nos dice el verso 6. Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat y el muro de Janía y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Es decir, estas ciudades eran muy conocidas, ya que allí nació los grandes guerreros de los filisteos. Y de hecho, allí nació el gigante Goliat, como nos dice en primer libro de Samuel, su capítulo 17, su verso 4. ¿Qué nos quiere decir este verso 6? Que Dios prosperó al rey Usías al punto que conquistó no solamente el territorio de los filisteos, sino la ciudad de Gat,
la ciudad de gigantes, de guerreros. Es decir, allí vemos la mano de Dios en la vida de Usías, conquistando para la gloria del Señor. Otro detalle, el rey Usías vio la mano de Dios a su favor, ya que pudo vencer a otros pueblos enemigos como a los pueblos árabes y también a los amonitas. Escuchemos lo que nos dice el verso 7 y verso 8. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gub-baal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presente a Usías y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Aquí podemos ver, es decir, Dios extendió su fama fuera de la frontera de Israel. La palabra fama significa popularidad. Es decir, Usías no solamente fue próspero, sino que fue famoso. Es decir, el rey Usías era famoso, conocido por todo el mundo de aquellos tiempos, como el valiente, el capaz, el prosperado por el Señor. El rey Usías edificó torres alrededor de Jerusalén para protegerla. Es decir, eran murallas de más de 6 metros de ancho con el fin de colocar hombres de guerra para resguardar a Israel. Y esto lo podemos ver en el verso 9, que nos dice: y edificó también Usías torre en Jerusalén junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a la esquina, y la fortificó. Aquí vemos al rey Usías protegiendo, levantando muralla con el fin de proteger la ciudad del pueblo de Dios. Y fíjense lo que nos dice el verso 10. Seguimos. Asimismo edificó torre en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, y allí en las cefelas como en las vegas, viñas y labranzas, así en los montes como los llanos fértiles, porque era amigo de los agricultores. ¡Qué lindo! Al rey Usías se le llamó el amigo de los agricultores, ya que desarrolló una tecnología a beneficio del campo. Entre ella abrió grandes cantidades de pozos para beneficiar la agricultura y la ganadería para el pueblo. Es decir, Dios le dio al rey Usías ingenio para desarrollar lo que es la ganadería y la agricultura. A este rey, al rey Usías, mis queridos hermanos, Dios le otorgó el privilegio de tener un ejército de más de 300,000 guerreros conducidos por 2,000 jefes valientes. Como nos lo dice el verso 11 al verso 13. Tuvo también Usías un ejército guerrero, los cuales salían a la guerra en divisiones de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Masías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Verso 12, escuchen. Todo el número de los jefes de familias valientes y esforzados eran 2,600. Y bajo la mano de esto estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros. Oiga esto, poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. En medio de este reinado de Usías prosperado, que la mano de Dios le otorgó un ejército poderoso y fuerte que lo ayudaran en contra de sus enemigos. Y no solamente eso, Dios le otorgó a Usías sabiduría para construir armas para la guerra. Y esto lo vemos en el verso 14 al 15. Y Usías preparó para todo el ejército escudero, lanza, yelmo, coseletes, aéreos, ondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso.
Algunos teólogos y comentaristas bíblicos dicen que el rey Usías, que todo lo que tocaba y hacía el rey Usías prosperaba porque la gracia de Dios estaba sobre él. Es decir, si Josías se hubiese puesto a vender paquetes turísticos, lo vendía. Es decir, para este tiempo, si Usías se disponía a vender helado, todo lo helado lo vendía. Cualquier negocio que el rey Usías prendía, le salía bien. Porque la mano de Dios estaba sobre él. Tenía la gracia, tenía el don. Todo lo que tocaba y hacía le salía bien. Todo esto indicaba que Usías era un hombre de visión. De visión, hermano. El rey Usías vivió y experimentó la bendición de Dios hasta que llegó a hacerse poderoso. Oiga como dice el verso 15. Repito. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para robar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Fue ayudado maravillosamente, extraordinariamente, hasta hacerse poderoso. Aquí nos habla de la gracia que Dios derramó en la vida del rey Usías. Ahora veamos el inicio de la desgracia del rey Usías. Recordando el tema del mensaje, de la gracia a la desgracia. El rey Usías se le olvidó sus inicios, de dónde Dios lo sacó, y perdió la humildad que reflejó al inicio de su reinado. Oiga esto, mis queridos hermanos. Vamos a leer Segunda de Crónicas, su capítulo 26, verso 15 al verso 20. E hizo en Jerusalén máquina inventada por ingenieros para que estuviesen en las torres, en los baluartes, para robar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Verso 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar de incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varón valiente. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh rey Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque ha prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra el sacerdote, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Verso 20. Y le miró el sumo sacerdote Azarías
y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. El rey Uzías se creyó que ya no necesitaba del profeta Zacarías, su mentor, su guía en sus inicios. Ya no necesitaba a nadie, ni tampoco a Dios. Él se creyó que era fuerte, es decir, autosuficiente. Como vemos en el verso 16, mas cuando yo era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. Es decir, la actitud que hizo Uzías no fue rebelarse contra los sacerdotes, sino contra el mismo Dios. La palabra fuerte proviene del hebreo hazak, que es en general su sentido es fuerte en el sentido de malo, es decir, audaz, recio, violento, astuto en buscar sus propios intereses. Y este mismo testimonio la Biblia lo utiliza para calificar de perverso a Nimrod, quien fue malo contra Dios. Y esto lo podemos ver en Génesis, su capítulo 10, su verso 8 y verso 9. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Vigoroso, fuerte. Uzías se creyó que él podía hacer las cosas como él consideraba, sin tomar en cuenta a Dios, sin tomar en cuenta el orden que Dios había hecho. El rey Uzías se le olvidó que Dios humilla a los soberbios y da gracia. Repito, el rey Uzías se olvidó que Dios humilla a los soberbios y da gracia a los humildes. Mientras el rey Uzías manifestó una vida de humildad, la gracia de Dios estaba sobre él. El rey Uzías quiso hacer cosas que no le correspondían. No era su lugar, no era su posición. Quiso usurpar el lugar de otras autoridades. Quería quemar incienso en el templo cuando esta responsabilidad era para el sumo sacerdote. Recuerden algo, iglesia del Señor. Existían 3 niveles de liderazgo dentro del pueblo de Israel. Y cada uno de estos 3 niveles de liderazgo se complementaban unos con otros, pero al mismo tiempo uno no podía intervenir y sustituir al otro. Se complementaban y eran diferentes. Los cuales unidos los 3 formaban el orden perfecto que Dios estableció para gobernar a su pueblo. Y eran 3 niveles: el rey, el profeta y el sacerdote. El rey encargado de dirigir y gobernar los asuntos civiles. El profeta, el hombre de Dios para enviar el mensaje y la palabra de Dios al pueblo. Y el sacerdote o los sacerdotes encargado de los asuntos religiosos del pueblo de Israel. Es decir, habían 3 niveles de autoridad: el rey, el profeta y el sacerdote. Y ninguno de estos niveles de autoridad podía usurpar el lugar del otro. Y eso fue lo que hizo el rey Uzías. Usurpar. Como rey, no solamente quería ser rey, también quería ocupar el lugar de sacerdote. Él olvidó, porque Dios lo prosperaba, tenía la gracia de Dios, pensaba que podía hacer lo que él quería.
por causa de su soberbia y arrogancia, fue herido por parte de Dios con una lepra, la cual era señal de juicio y disciplina de Dios por su rebelión. Por su rebelión. El reinado de Uzías fue de buen comienzo y un final triste, mal e infeliz. Podemos ver la mano de Dios respaldándonos en todo lo que hagamos, hermanos. Eso no significa que tenemos licencia para hacer lo que nos venga en gana. Eso no significa para atropellar al otro. Eso no significa para usurpar al otro. La pericia de un aviador, amados hermanos, escuchen esto. La pericia de un aviador no está en saber despegar el avión, sino en saber aterrizar el avión. Y la grandeza de un hombre de Dios no radica en el inicio como siervo de Dios en su ministerio, sino cómo terminará su carrera delante del Señor. Por eso el apóstol Pablo nos manda a correr la carrera legítimamente, no simplemente correrla, sino, mis queridos hermanos, legítimamente, sin atropellar al otro, sin meterle el pie al otro, sin calumniar del otro, sino correrlo como hombres y mujeres de Dios. Repito, la pericia de un aviador no está en saber despegar el avión, sino en saber aterrizar el avión. Cuando usted llegue a ver a un hombre de Dios haber logrado y alcanzado un ministerio de impacto, no admire el lugar donde él está. Pregúntese el proceso por el cual pasó ese hombre para llegar donde Dios los puso. Porque a veces admiramos la posición, pero no queremos recorrer la adversidad, el sacrificio, los años que ese hombre de Dios, donde llegó, ¿qué pasó? El proceso por el cual pasó. El epitafio en la tumba del rey Uzías dice: leproso es. Cuando pudo haber dicho el rey que fue prosperado por Dios, pero no fue así, sino leproso es. La historia del rey Uzías quedará en la memoria y ha quedado en la memoria de la iglesia, en la palabra de Dios. No fue su prosperidad, no fue su ingenio, no fue lo que alcanzó. Quedará como recuerdo: leproso es. Dice un trabalengua, mis queridos hermanos, escuche esto: no te eleve tanto árbol de tanto valor, porque el árbol que más se eleva le tumba el viento la flor. El apóstol Pablo nos dice en Primera de Corintios, su capítulo 9, su verso, escuche esto, 26 y 27. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, no sea que habiendo yo sido, escuche eso, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo,
no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi propio cuerpo, mi ego, mi orgullo, mi arrogancia, mi soberbia, y lo pongo en servidumbre. Oiga esta expresión, lo pongo en una decisión nuestra, lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Yo mismo venga a ser eliminado. Aquí podemos ver la disciplina que todo hombre de Dios debe desarrollar en su vida para que termine bien el llamado que el Señor lo ha hecho. Golpear su propio cuerpo, quebrantar su soberbia, quebrantar su orgullo, quebrantar su arrogancia y entender que la gloria es de Dios y no es nuestro. Tengamos la gracia que tengamos, mis amados hermanos. Dios nos haya prosperado. Recordar que la gracia la da Dios y la desgracia la producimos nosotros por pensar que todo se debe por mi esfuerzo y creernos que podemos lograr sin saber y conocer que es el Señor quien coloca. Y finalizo con esto. Si Dios te ha dado un llamado, haz silencio. No te proclames, o mejor dicho, no te autoproclame. Deja que sea el Señor que te apruebe, que te exhiba. Sea Dios en tu vida. Y mire lo que dice Lucas, el Evangelio de San Lucas, su capítulo 2, verso 19. Y verso 51. Lucas, su capítulo 2, versos 19 y verso 51. Mira lo que dice 19. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándola en su corazón. Es decir, referente al nacimiento de Jesús, todo María lo guardaba en su corazón. María no hacía propaganda. Miren, yo soy la mamá del Salvador. Miren el sueño, miren la visión. Se me apareció un ángel. No. Todo ella lo guardaba en su corazón. Es decir, María no se autoproclamaba. Verso 51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujetos a ellos, ¿quién? Jesús. Y su madre, ¿quién? María, guardaba todas estas cosas en su corazón. ¡Qué humildad de María! Todo lo guardaba en su corazón. Todo lo guardaba en su corazón. El tema del mensaje de hoy fue de la gracia a la desgracia. Que la vida de este rey Usías sea de reflexión para nuestra vida. Como nos dice el Señor, su palabra, en Romanos su capítulo 16,
su verso 4. Romanos, su capítulo 15, su verso 4. Porque las cosas que se escribieron antes, ejemplo, estas cosas que hemos oído hoy, la historia triste cómo terminó el rey Uzía, para nuestras enseñanzas se escribieron. Dios ha permitido que esta historia y otras estén plasmadas en su sagrada escritura, su santa palabra, para que sea de enseñanza y de ejemplo a nuestra vida, de guardarnos de toda arrogancia, de toda soberbia, de todo orgullo y pretender pensar que somos mejores que otros. Pido a Dios, mis amados hermanos, que Dios nos guarde y te guarde del orgullo, te guarde de la soberbia, de la prepotencia, porque Dios no tiene hijo predilecto. Dios nos tiene consentidos. Dios no tiene toñeque. Dios a todos sus hijos aplica el mismo principio. Que la paz de Dios y la gracia de nuestro Salvador Jesucristo sea sobre la vida de cada uno de ustedes. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, gracias te damos por este maravilloso testimonio que tu palabra plasma con el fin, amado Padre Celestial, sea de ejemplo a nuestras vidas. Por más que usted nos prospere, por más que usted nos veamos tu prosperidad, tu bendición, tu gracia sobre nuestra vida, nuestros corazones no se llenen de orgullo y de soberbia, pensando que lo que hemos logrado es por uno y no entender que es tu gracia en nuestras vidas. Que este mensaje haya sido de reflexión para la vida de los oyentes. Te lo rogamos y te lo pedimos, Padre nuestro, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Estimados hermanos y amigos, será hasta el próximo domingo, donde una vez más estaremos llevando la palabra de Dios a todo pueblo y nación. Les bendice en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la comunidad evangélica Amados de Dios, llamados a ser santos. Dios les bendiga. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay